Muy buenos días, mi nombre es Nicolás Mauricio Bernal Reyes, estudiante de la Universidad La Gran Colombia, activo en el seminario de Justicia Transicional. El día de hoy haremos un pequeño esbozo, un pequeño resumen del texto de introducción al concepto de justicia transicional y al modelo de transición colombiano del doctor Rodrigo U. Primi Yepes. Básicamente, para conocer un poco más de la justicia transicional, debemos saber qué es la justicia transicional. La justicia transicional es un conjunto de mecanismos implementados por las sociedades con el fin de garantizar los derechos humanos a un grupo de víctimas vulnerables en medio de un conflicto armado o en regímenes dictatoriales. De alguna u otra manera, el Estado es el encargado de velar por el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos de las personas quienes están siendo víctimas dentro de un conflicto armado y adicionalmente buscar las garantías y métodos en el que se pueda obtener acceso a la verdad, a la justicia y reparación inmediata con el fin de otorgar algunos beneficios a las personas que estuvieron como actores principales o delictivos en medio del proceso. Eh, Bajo un concepto de las Naciones Unidas, establece que la justicia transicional es, abro comillas, la justicia transicional abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Si desglosamos un poco este concepto de las Naciones Unidas, vemos que establece que la justicia transicional son los mecanismos con los que se intenta resolver problemas en una sociedad derivados de abusos a gran escala. En el Estado colombiano hemos evidenciado que grupos al margen de la ley han interactuado de alguna u otra manera en este proceso de violencia en donde los campesinos y personas vulnerables han tenido que desalojar sus tierras, han tenido que sufrir de abusos tales como homicidios a sus seres queridos y demás, con el fin de que los grupos delictivos pues realicen sus actividades, valga la redundancia, delictivas. Entonces, de alguna u otra manera, la justicia transicional nace de estos conflictos, de estos problemas derivados de la violencia y del conflicto armado, garantizando y buscando estrategias para la solución inmediata de los conflictos y la reparación a las víctimas. De esta reparación a las víctimas está directamente ligado el Estado colombiano, quien es, tal como lo mencioné en un primer momento, quien debe garantizar la dignidad humana y la protección a los derechos humanos a todos los habitantes de un Estado. Es por esto que a través del gobierno es en donde se adjudican proyectos de reparación, de ayudas inmediatas para las víctimas con el fin de resarcer un daño inmediato y prevenir el surgimiento de más conflictos y de más vulneraciones a derechos humanos. La justicia transicional ha llevado una serie de estudios en el que de alguna u otra manera han generado intervenciones académicas y o políticas, lo cual no se sugiere o en el texto no se indican que no se deben tomar o politizar las decisiones en cuanto a la justicia transicional, ya que el tema de justicia transicional abarca temas sensibles y difíciles, en el que no cabría la posibilidad de integrar un tema político o politizar.
pues la justicia transicional, que es inmediata y que de alguna u otra manera es proteccionista ante los derechos humanos de las personas. Lo que se busca es la administración de justicia básicamente con este concepto de justicia transicional para las personas quienes han sido víctimas en medio de un conflicto armado. El concepto de justicia transicional puede tener diferentes interpretaciones. Una de ellas es el carácter transicional que tiene. Cuando nosotros hablamos de transicional, lo que nos sugiere inmediatamente es un requisito de cambio o transformación, del cual de alguna u otra manera se debe buscar la paz ante un conflicto que se generó en medio de un estado por la violencia que se presenta en el mismo. Esto puede ser de un hecho histórico que haya sucedido pues a través del surgimiento de las sociedades, de las culturas, de las nuevas ideologías revolucionarias, o también puede ser de un hecho presente que se puede prevenir a través de los mecanismos de la justicia transicional, ¿verdad? Lo que busca la justicia transicional es buscar una solución inmediata a los conflictos armados, por lo que es un mecanismo de carácter inmediato con el fin de garantizar las hostilidades, violencias que se puedan presentar en medio de un conflicto armado. Bajo el concepto de justicia, podemos entender que es el equilibrio que debe haber en medio del aparato judicial para garantizar los derechos humanos a una población que fue vulnerable durante una espacia de tiempo, lugar y con diferentes hechos. Lo que busca la justicia transicional es generar un castigo frente a la acción criminal que se generó como método de justicia retributiva, asignar recursos sociales con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos, bien llamada justicia distributiva, y la corrección de un perjuicio, es decir, de un hecho que ocasionó y generó daños, y que está establecido en una norma como un acto delictivo. A esto le llamaríamos la justicia correctiva, que sería el método o el castigo bajo una jerga del común en el que se castigaría a la persona que haya cometido las acciones delictivas. Bajo el método de justicia transicional nos establece el autor del texto que tiene una concepción filosófica y valorativa, por lo que se debe entender lo que es justo en una sociedad. ¿Por qué? Porque se debe, como lo he mencionado y lo mencionaré en todo el hilo conductor de la presente exposición, se debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos mediante los objetivos establecidos para los mismos. La justicia transicional debe evaluarse desde dos puntos de partida. El primero son que las medidas de transición o pacificación deben respetar un mínimo de justicia. El segundo es que están definidos por un derecho internacional, especialmente por el derecho a las víctimas. El tercero es que se trata de una aplicación de justicia en situaciones estructuralmente complejas con particularidades específicas y por ello se admite la flexibilidad de los estándares. Finalmente, para la aplicación de la justicia transicional debe existir de manera cierta una situación cercana a la transición política. ¿Qué objetivos pretende alcanzar la justicia transicional? Básicamente los objetivos que busca garantizar la justicia transicional es primero que todo el resarcimiento de los daños para las personas que han sido víctimas del conflicto armado.
Esto lo llamaríamos satisfacer las necesidades que en el momento requieran las personas que fueron víctimas del conflicto armado. Segundo, la búsqueda de la verdad y la, de alguna u otra manera, desmantelación de los grupos que fueron los actores en medio del conflicto armado. Lo que se busca es la aplicación de la ley, de una ley de justicia transicional para las personas que hicieron parte del conflicto, bien sea víctimas o victimarios, que hayan actuado directamente en medio de los actos delictivos con el fin de que colaboren a retribuir a la justicia en la búsqueda de la verdad y en la garantía de protección de derecho fundamental que debe establecer el Estado para toda la sociedad, y pues se pueda obtener un beneficio a cambio, tal como lo es la rebaja en sus penas a través de una justicia transicional. Es decir, una justicia que llega temporalmente a proteger derechos fundamentales, a garantizar los derechos fundamentales, a otorgar garantías a aquellos actores principales que cometieron los actos delictivos y poder resarcir el daño a las víctimas del conflicto. Básicamente esto es un objetivo del Estado. El Estado es quien debe garantizar la protección de absolutamente la dignidad humana, la integridad del ser humano en medio de un Estado en sociedad, así como la prevención de hechos futuros en enfrentamientos que puedan tener los grupos al margen de la ley con la población vulnerable, ¿verdad? Adicionalmente, el secretario general de las Naciones Unidas hace un pequeño esbozo sobre justicia y paz. Abro comillas. Justicia y paz no son fuerzas contrapuestas cuando se trata de establecerlas. Bien, se promueven y sostienen una a la otra. Así pues, la cuestión no podrá ser nunca si hay que fomentar la justicia y la rendición de cuentas, sino más bien cuándo y cómo hacerlo. Básicamente lo que nos establece aquí el secretario general es las acciones que pueda efectuar un Estado con la mayor inmediatez con el fin de la protección de un derecho o fundamental, un derecho humano que se está viendo vulnerado a raíz del conflicto armado dentro de un Estado. En este caso, pues nuestro Estado colombiano. Básicamente la justicia transicional, y hay que tenerlo muy claro, lo que busca es un balance en cuanto a la sociedad que fue víctima del conflicto armado y en cuanto a los grupos que cometieron los actos delictivos y que vulneraron a un grupo sectorial del Estado vulnerable, con el fin de pues, generar las garantías correspondientes a cada uno de los víctimas y las rebajas de penas, como ya lo indiqué. Adicionalmente, de alguna u otra manera, lo que busca también la justicia transicional es la desmovilización, el desarme y la reinserción a una vida civil con el objetivo de mantener la paz dentro de un Estado. Los estados que se encuentran en transición, es decir, que están efectuando negociaciones o que están entrando a trabajar directamente ante el conflicto, de alguna u otra manera tienen que entrar con instrumentos de garantías y de protección pues, a las víctimas, y con el fin también y con el mero objetivo de trabajar ante los conflictos, tales como la explotación de niños, la persecución de minorías y grupos vulnerables, la delincuencia organizada, la trata de los seres humanos, el contrabando, ya que estos son pequeños actos que trae la violencia armada dentro de un país. Es por ello que el gobierno debe concentrarse en buscar, adicionalmente a las garantías proteccionistas de las víctimas, un proyecto o un orden social
que trabaje de la mano con estos otros conflictos tales como la explotación de niños y demás a través de programas, a través de proyectos que se puedan implementar con el fin de garantizar la protección también a estas personas que de alguna u otra manera fueron llevadas a la fuerza a participar en acciones delictivas o que en medio de una coacción, de un acto coaccionado, tuvieron que efectuar las acciones, por lo que todo este tema es evaluado en la justicia transicional, en las cortes que se han establecido para evaluar los casos netamente de los conflictos armados y definir la situación jurídica de las personas quienes actuaron en los actos delictivos. Lo que tiene que hacer el Estado es promover el desmantelamiento de los grupos al margen de la ley a través de una fuerza de equidad con su Estado, con las fuerzas que tiene el Estado, ¿verdad? Con el fin de evitar las mayores vulneraciones. Es decir, un Estado no puede entrar a armar un mayor conflicto con la fuerza del Estado, ¿verdad? Porque básicamente en estas operaciones lo que se busca es la paz y la reconciliación en medio de los conflictos. Establece el autor también en medio del texto que debe haber una reforma institucional. Esto con el fin de que se generen unos correctivos ante las instituciones que vulneraron derechos humanos y defendieron intereses partidistas, bien sea de los grupos al margen de la ley, bien sea de grupos políticos, ya que lo que busca es la protección de los ciudadanos, de los civiles, de forma imparcial, es decir, de acuerdo al caso en el que se sucesita la historia o el acto delictivo en el que fueron víctimas. Los mecanismos de justicia transicional deben ser aplicados de alguna u otra manera post-conflicto, por lo cual lo que busca pues es la garantía ante una persona que fue víctima de un conflicto, pero adicionalmente se debe trabajar previo a la prevención, podríamos llamarlo así, de surgimiento de nuevos conflictos armados que se puedan presentar en cualquier parte del territorio que comprenda pues como tal el Estado. En el proceso de justicia transicional se debe tener flexibilidad en las normas, así como la incorporación democrática de normas internacionales que le sean aplicables al Estado que está evaluando cada uno de los casos, por lo que se puede adaptar a algún contexto local con el fin de definir pues, las situaciones jurídicas de las personas que fueron actores principales en medio de un conflicto armado. Así lo ha sugerido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los programas que se deben integrar en las reparaciones. Adicionalmente, el Estado debe también entrar a evaluar un proceso de víctimas con el fin de priorizar a las más vulnerables y entregar las garantías que sean necesarias para la protección de sus derechos humanos inmediatamente. Es por esto que un Estado organizado debe evaluar cada una de las casuísticas en medio de los procesos de conflicto armado y priorizar la atención y garantizar la protección con la reinserción, con los mecanismos de reincorporación, de garantías ante la protección de los derechos humanos de estas víctimas, ¿verdad? Básicamente esto es lo que haría un Estado democrático. Finalmente, como conclusión, considero yo que el Estado es quien debe garantizar todos los mecanismos para proteger a las víctimas de un conflicto armado, poder resarcir el daño que ha sido efectuado, no tanto físico, no tanto en aspecto material como lo son las tierras y demás, sino dentro de un aspecto moral con el fin de que estas personas sientan neta seguridad en medio del Estado colombiano.
Básicamente lo que debe buscar el Estado en un 100% es la protección de los derechos humanos en medio de el conflicto armado y la capacidad de otorgar los derechos a estas víctimas. Esto es todo, muchísimas gracias a todos.